Bien, entonces, enfatizando nuevamente, en esta fase que es la planeación, se considera la materialidad de una forma. En esta fase que es lograr la evidencia, se considera la materialidad de una forma, de otra forma. Y también se considera la materialidad al momento de definir la opinión. O sea, en síntesis, la materialidad participa y está latente en todo el proceso de auditoría. La materialidad en la fase de planeación, en esa fase de planeación, nos sirve para determinar o identificar qué saldos de cuenta y transacciones son significativas. ¿Ok? En cambio, la materialidad en la fase de evidencia nos utilizamos para determinar cuánto de alcance de pruebas vamos a realizar. De hecho, ya podemos enfatizar el hecho de que a menor materialidad, más pruebas; a mayor materialidad, menos pruebas. Entonces, influencia directamente en la evidencia de auditoría, principalmente al momento de sacar las muestras, al momento de determinar las muestras selectivas. Entonces, en esta fase determina fundamentalmente cuánto de pruebas vamos a realizar. Bien, por otra parte, decía, participa al momento de definir la opinión de auditoría. De hecho, siempre se tienen hallazgos. Siempre hay errores en la contabilidad, ¿no? Porque la contabilidad está hecha por humanos y puede ser que alguna factura no se registre, puede ser que hayan hecho algún cálculo erróneo, puede ser que no hayan hecho unas estimaciones adecuadas, y bueno, uno encuentra en la auditoría problemas. Ahora, definir cuán relevante es el problema, cuán significativo es el problema. Entonces, para definir cuán significativo es el problema, se toma la materialidad. Y si el problema es significativo, seguramente nos va a llevar a una opinión con salvedades. Si tenemos un problema y ese problema es no solamente significativo, sino es generalizado, entonces nos puede llevar a una opinión adversa. Si es que el problema es que hay una limitación al alcance, pero es muy significativo, nos va a llevar a una salvedad. Si es que el problema de la limitación es no solamente muy significativo, sino que también es generalizado, entonces nos va a llevar a una abstención de opinión. Entonces, repito nuevamente, la materialidad de una u otra forma participa en todo el proceso, principalmente en las tres fases, quiero decir, planeación, en el momento de lograr la evidencia y al momento de definir la opinión. Es lo mismo que aquí está revelando desde el punto de vista de la guía, porque la guía nos habla que en el proceso de auditoría lo que se tiene es primero una fase de valoración del riesgo, luego a la evidencia le llama la respuesta al riesgo y después se elabora el informe. Entonces la materialidad participa, ¿no?, en la valoración del riesgo considerados a nivel del conjunto de estados financieros y considerando una materialidad de desempeño para planificar el trabajo de auditoría y definir cuáles son las cuentas más significativas, cuáles son las cuentas
o transacciones más significativas y en función de eso, de definir cuáles son esos saldos de cuenta y transacciones significativos, entonces uno va también identificando los diferentes riesgos. Da lo mismo que hemos estado viendo. Al momento de lograr hacer la respuesta a los riesgos y lograr la evidencia, entonces la materialidad va a determinar la naturaleza y oportunidad y extensión de procedimientos. ¿Cuántas pruebas se van a realizar? Ya les he dicho, a menor materialidad, más pruebas. A mayor materialidad, menos pruebas. Y finalmente, cuando uno tiene los errores identificados, los hallazgos, entonces uno definirá la opinión si es que esos hallazgos son materiales. Entonces, así participan en las tres fases. Bueno, todo eso está definido ¿dónde? En la NIA 320, principalmente para lo que es el cálculo de la materialidad de desempeño, la materialidad primero global a nivel de los estados financieros, ¿no? Y la materialidad de desempeño. Lo otro es que en un momento ya las partidas individuales identificadas como hallazgos o errores, al momento de evaluar si esas partidas individuales identificadas, ajustes erróneos, ya decía, mal cálculo de los intereses, mal cálculo de la depreciación, eso es decir, y ese importe es significativo, ¿no? Para tomarlo en cuenta, porque si estamos hablando de importes muy pequeños, no va a influenciar en la materialidad global ni en la materialidad de desempeño. Por lo tanto, ¿cómo saber si esas partidas individuales son o no significativas? Si esas incorrecciones que se tienen son o no significativas, eso está en la NIA 450, que nos pide cómo evaluar, define cómo evaluar las incorrecciones identificadas durante el trabajo de auditoría. Ok, entonces la materialidad en realidad debe considerarse y son de tres tipos. Uno, la materialidad global, la materialidad de desempeño, ok, y una materialidad específica de ya sea la cuenta o las transacciones. ¿Sí? Pero en general son tres nomás que se toman en cuenta. La materialidad, a ver, voy a tratar de insertar aquí la materialidad global a nivel de estados financieros, que es la 1, y la materialidad de desempeño. Entonces, es así como es así como consideramos entonces la materialidad. Y también obviamente termina calculándose la materialidad que tiene un efecto y debe tener un panorama al global de los estados financieros y una materialidad
de desempeño, también conocida como materialidad de trabajo, ¿ok? O materialidad de trabajo. Bien. Ya hemos definido que la materialidad es la base fundamental para definir el enfoque de auditoría en la fase de planeación. Y ahora, este concepto es muy importante establecido en las normas, ¿no? La materialidad es un asunto de juicio profesional. La materialidad es un asunto de criterio profesional. Es un asunto de juicio profesional. Eso quiere decir que ustedes no van a encontrar en la guía, más bien, sí, en la guía, tampoco van a encontrar en la norma porcentajes de materialidad. ¿Ok? En la guía en un momento va a haber un ejemplito donde les va a decir, estos porcentajes podríamos considerar, pero en esencia no les va a imponer un porcentaje. La propia norma va a decir, dependiendo del profesional en su juicio y dependiendo de la firma auditora en el riesgo que quiera asumir, puede ser que ellos tipifiquen en un momento un porcentaje definido de materialidad. Pero, en esencia, es un juicio profesional de saber qué es significativo y qué no es significativo. ¿Ok? En ese concepto, pues nosotros habíamos ya el año pasado dicho de que en el común de las personas siempre va a haber discrepancias entre qué es importante y qué no es importante. Habíamos puesto hasta ejemplos, recuerdan ustedes, de decir, lo primero entonces como criterio básico, hay que descubrir el umbral de la materialidad. ¿Ok? Entonces, aquí lo más importante es para el común de las personas buscar el umbral de materialidad. Sí. O sea, es que la materialidad no es un asunto específico, no es un asunto matemático, sino hay que buscar en saber cuál es ese rango que puede hacer cambiar el criterio de un usuario razonable. Y entonces ahí uno va pensando y dice, ese rango puede ser pues un rango amplio, ¿no? Habíamos puesto ejemplos el año pasado de decir, a ver, cuando uno busca lo que es pequeño o irrelevante, entonces podríamos ponerlo hacia la izquierda o lo voy a poner de otra manera. A ver si es que... Lo voy a cambiar con relación al año pasado. Así. Ya el año pasado hicimos este ejercicio y ahora bien. Entonces, en un conjunto de datos que uno tiene, uno puede decir, estos son los mayores
Voy a cambiar el concepto respecto al año anterior. Aquí en la parte superior van a estar los más significativos, ¿sí? Los más relevantes, los más grandes, ¿ok? Y por este lado estarán los menos significativos, los menos relevantes, los... Ups, se perdió. Los menos grandes. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a reflejar otra idea para que ustedes se den cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando uno pone rangos como, por ejemplo, a ver, importes de 100.000, 90.000, 80.000, voy a ir bajando. Bien, entonces, claro está que uno puede empezar a considerar que si me dan estas cifras, ok, 100.000 es un aspecto significativo. ¿Sí? Y 10 es un importe no significativo, ¿de acuerdo? Entonces, y sin embargo va a haber un rango de aquello que pueda ser medianamente significativo. Medianamente significativo, o sea, eso quiere decir que no es muy significativo, tampoco poco significativo. ¿Ok? Entonces, a esto
se conoce como umbral de materialidad. ¿Ok? Ese es el umbral de materialidad. Y ustedes pueden moverse en ese umbral de materialidad. Puede cambiar su criterio de qué es ese umbral de materialidad en ustedes. ¿Ok? Estará por aquí, estará por aquí, dependiendo de cuáles son los niveles que maneja una empresa. Si uno tiene un balance general, un estado de resultados, entonces uno puede empezar a identificar cuáles son las partidas más significativas o los saldos de cuenta más significativos o las transacciones más significativas o las que no son significativas. ¿Ok? Dependiendo de parámetros del total de activos, dependiendo de parámetros del total de patrimonio, dependiendo de parámetros del total de gastos, dependiendo de la utilidad, cuál es la expectativa que tiene la empresa. Si yo les digo, ¿cuál es el costo de oportunidad que tiene una empresa? Entonces podría pensar en que en Bolivia el costo de oportunidad, ¿no? Ese es un ejemplo nomás, ejemplo. ¿Sí? Ejemplo es si el costo de oportunidad es, yo quisiera en mi empresa lograr una rentabilidad del 30% sobre mi patrimonio o un 2% sobre mis activos, entonces es dependiendo de la naturaleza de la empresa, obviamente, pero digamos que es el 30% de la inversión reflejado a través del patrimonio, ¿no? O por decir 20%, 10% de los activos. Entonces yo estoy esperando, por ejemplo, si la empresa tiene total activos, algo así como bolivianos, 40 millones, ¿no? Y un patrimonio de, por decir, ¿qué le vamos a poner? 30 millones, un tercio, que sería 10 millones. Eso quiere decir que la expectativa del usuario ¿ok? En estas condiciones, la
del usuario que en este caso está dado del inversionista, el inversionista será obtener obtener el 30% del patrimonio. Entonces, eso quiere decir que será, si el patrimonio es 10 millones por 30%, son 3 millones. Bolivianos, 3 millones de utilidad. ¿Ok? O, ¿sí? 10% del total de los activos. Eso quiere decir lo mismo. ¿Sí? Esa es la expectativa. Entonces, cuando uno encuentra que haga cambiar el criterio, ahora, o encuentra un problema que haga cambiar el criterio del usuario razonable, que es ya llamar a la materialidad, eso que está con azul es el caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es para ese usuario razonable el que la gerencia o la información que se posee tenga una pequeña variación? Entonces van a decir, ya, acepto que se hayan cometido errores, puedes hasta cometer errores en la contabilidad. ¿Qué yo puedo aceptar? Entonces, por decir, a ver, ¿cuánto de error puedo cometer? Errores cometidos. Los errores cometidos pueden ser, ahora pensemos, 100,000, 90,000. Aquí voy a adicionar un poco más. Insertar fila superior y uno más. Insertar fila superior. Bien. Digamos aquí ya tengo 500,000. Errores de 2 millones. ¿Ok? Si yo me encontrara un error, de 2 millones, la pregunta es, ¿hará cambiar el criterio del usuario razonable? ¿Ok? Porque si el error que he encontrado es de 2 millones, entonces el usuario tenía una expectativa de obtener, de acuerdo con, ¿no?, con lo que es el costo de oportunidad que existe en el país, mi expectativa era obtener 3 millones de utilidad. Y ahora el auditor viene y encuentra un error de 2 millones. Por lo tanto, lo que teníamos aquí como registro de 3 millones de utilidad, resulta que ya no son 3 millones, son 1 millón, porque hemos encontrado un error de 2 millones.
La pregunta es, ¿eso será importante para el usuario? Y la respuesta va a ser muy importante, no solamente importante. ¿Ok? Eso es. Va a ser muy importante. Consiguientemente, es un asunto significativo, no es un asunto irrelevante, es un asunto muy relevante, o sea, es un asunto que esto de aquí es muy significativo. ¿Sí? Ahora, si en la contabilidad, en la auditoría, nosotros encontráramos un error de 10 pesos, con 10 pesos, la utilidad ya no va a ser 3 millones, sino la utilidad va a ser, 2 millones 900, ¿cuánto sería? 999,000, ¿cuánto? 990. 990. Ahora sí. Entonces, si hemos encontrado un error de 10 bolivianos, la utilidad va a ser no 3 millones, sino 2.999.990. Y el usuario que quedará decepcionado, desilusionado. El usuario dirá como que cambió su criterio sobre la empresa y la respuesta va a ser no, porque 2.999.990 es casi 3 millones. ¿Ok? Y si es que son 200 lo que hemos encontrado, ¿ok? Entonces aquí va a ser menos 200, o sea, 2.999.800 menos 200. El usuario quedará contrariado y la respuesta va a ser no. Y si es 1.000, entonces estamos hablando que es 2.999.000. Tampoco. ¿Cuánto es aceptable? Es la pregunta. Si el error es 15.000 o 20.000, entonces estamos hablando que aquí va a ser 2 millones. ¿Cuánto sería? Menos 20.000. 980.000. 980.000. El usuario aceptará y dirá, ya, bueno, ya menos 20.000, no es mucho problema. ¿Se dan cuenta? Pero el rato que se quiebre y el usuario, en este caso el inversionista, diga, a ver, llegamos a 90.000, diga, no, pues ya es ya más o menos se está tornando en algo significativo. Entonces, ese momento de quiebre, digamos ya 80, 70, a ese momento en que aparece ya importes que aparentan ser significativos, que hace cambiar el criterio del usuario razonable. De repente él dice, 60.000 ya es importante, pues. Entonces, de 60.000 para arriba empieza a tornarse importante, pero ya acepto hasta 90.000, pero 100.000 ya no te aceptó. Entonces, a partir de este momento, de 100.000, todo es significativo. Y menos de 60.000 no es significativo. ¿Ok? A esta brechita de aquí se le llama umbral de materialidad, donde cambia
el criterio de usuario razonable. Entonces, esto que está marcado con rojo es el umbral de materialidad. Así es como tomamos. Claro, todo depende de la naturaleza, todo depende también, no es cuestión de matemáticas, es cuestión de expectativa, es cuestión de que del uso que le da las personas a la condición. Eso puede cambiar si estamos hablando de un banquero. Si a la empresa le tienen que otorgar créditos, la expectativa del banquero es diferente. A él le interesa saber cuánto de crédito quieres obtener. Y la empresa va a decir, quisiera obtener un crédito de, por decir, de 1 millón de bolivianos. Entonces, el banquero, si va a prestar 1 millón de bolivianos, tiene que preguntarse si en el año va a poder pagar ese millón. Y va a poder obtener, va a poder... Brócoli. Brócoli es verde. Magali, estás con el micrófono abierto. Perdón, licenciado. Ok, decía, si es que estamos hablando ya no de un inversionista, sino estamos hablando de un banquero, y el banquero quiere prestar en un plazo de 1 año $1 millón y saber si la empresa va a poder generar el 1 millón de bolivianos, perdón. Entonces, tiene diferente expectativa. En ese caso, el usuario habrá cambiado. En ese caso, el usuario es el banquero, el banco, y el banco espera que la empresa obtenga no 3 millones, 1 millón, para que después le pague. Entonces, sus criterios de materialidad son diferentes, porque para él, inclusive, puede ser que 50,000 sea significativo, ¿no? O puede ser que 90,000 para arriba sea significativo. Va a cambiar la expectativa del usuario. Entonces, cuando uno es auditor, no tiene que pensar solamente en el inversionista. Cuando uno es auditor, tiene que pensar en los muchos usuarios que pueden haber, ¿no? La expectativa, por ejemplo, de los empleados. Los empleados, ¿en qué piensan? En el bono de producción. En el bono de producción. Eso es lo que está pensando el empleado. Por lo tanto, cuanto más utilidades haya, mejor, porque más bono van a recibir. ¿Se dan cuenta? Entonces, que le quiten a la utilidad, que el malvado auditor encuentre un problema de 2 millones es muy importante porque cae en contra del bolsillo de todos los empleados. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, por eso se establece aquí que la materialidad es un asunto de juicio profesional, donde nosotros debemos tomar a todos los usuarios y considerando en todos los usuarios, pues hay que definir el umbral de materialidad. ¿Ok? Que tiene que ver con el monto de errores probables que se encuentran, ¿no? Ahora, ya les digo, la materialidad es inversamente proporcional al riesgo. Eso permanentemente aparece en los exámenes. Siempre va a aparecer. En el sentido de que si el riesgo es
mayor, la materialidad es menor. ¿Por qué? Porque si una empresa es altamente riesgosa, hay que hacer más pruebas. Materialidad de tal manera que se hagan más pruebas. De eso se trata. Entonces, a mayor riesgo, entonces mayor materialidad porque hay que hacer menos pruebas. ¿Sí? Bien, no olviden que la materialidad es un asunto no solamente de importe, sino de naturaleza, ¿no? Y que debemos calcular la materialidad global, la de desempeño y una materialidad específica y finalmente una materialidad de incorrecciones, ¿no?, identificadas durante la realización de la auditoría. ¿Cómo determinar la materialidad global? Ya les he dicho, es cuestión de criterio y sin embargo que hay criterio, uno tiene pues que utilizar esto de decir qué es significativo o no significativo. En un momento tiene que romper la barrera, el umbral a partir del cual todo se transforma en significativo. La guía en algún momento nos dice, por eso depende pues del usuario. No es lo mismo un usuario inversionista que usuario banquero. Ustedes tienen que considerar a todos los usuarios para considerar la materialidad. ¿Ok? Y lo otro es que deben definir un umbral. Este umbral que acabamos de ver aquí, hace un ratito lo hemos hecho, y para eso las guías pueden, más bien las empresas pueden hacerse algunas guías, no es ningún problema. Aunque la norma, porcentajes, las empresas pueden definir algunos numéricos porcentuales para facilitar su tarea, sobre todo por la experiencia que tienen las empresas. ¿Ok? Entonces pueden armar algunos porcentajes. ¿Cuáles? De acuerdo a la experiencia. Entonces, no es tan difícil calcular esos porcentajes porque uno toma 100 empresas de diferentes industrias y va definiendo cuál es el umbral de materialidad hasta que finalmente logra porcentajes. Es más bien un ejercicio estadístico a veces en base a la experiencia y con criterio, ¿no? Ahí nosotros en algún momento presentamos un trabajo de Bolivia con Carlos González en la IC, está colgado en el internet. Si ustedes quieren estudiar esos porcentajes de Bolivia, lo pueden hacer. No sé si todavía estará colgado en el internet, vamos a verlo aquí. Materialidad, lo pueden estudiar para Bolivia, ¿no? Bolivia, Víctor Peláez, Carlos González, eso debe ser hace unos 6 años que hicimos esa presentación, ¿ok? Hicimos ese estudio de 100 empresas. Si tienen suerte, va a estar. ¿Ve? Ahí está. Trabajo nacional, ¿qué año se había presentado? El año 2018. El 22 de abril, no, bueno, no sé, el año 2018 presentamos esto. No, antes, no es el año 2018. Antes hicimos esta presentación. Y si ustedes quieren, ahí lo tienen, ¿ve? La IC ha colgado este trabajo interamericano de normas y prácticas de auditoría, este trabajo interamericano, ahí está, que tiene que ver cómo determinar la materialidad de Bolivia. Ahí está el trabajito hecho y ahí están las 100 empresas y todo lo que hemos definido para calcular cómo se debe considerar el riesgo inherente, el riesgo de detección, etcétera. Y bueno, ahí están los porcentajes, estadísticas, etcétera, establecidas en ese momento para Bolivia, con base en 100 empresas. Ahí están hemos clasificado en empresas medianas, pequeñas, grandes empresas bolivianas.
bolivianas, ¿no? Y hemos definido los puntos de referencia para esas empresas, tanto basados en activos como ingresos, y hemos calculado para cada uno de ellos el umbral de materialidad en materia porcentual. Y ahí está el trabajo, lo pueden descolgar y estudiar a los que les interesa un poco de materialidad, ¿no? Ahí está mi fotito de aquel entonces y ahí está la fotito de Carlos González, dos jóvenes de aquella época. Pero bueno, hoy en día ya estamos gorditos y diferentes. Ahí les dejo, por ejemplo, ese trabajo. Pero, ¿qué quiere decir? La norma dice, ¿no? Como es un asunto de criterio, esos porcentajes que ahorita se los he mostrado en ese trabajo, hay que hacerlo pues con un estudio. Y uno puede animarse a sacar porcentajes, más la norma no pone porcentajes, ¿no? La norma dice, sin embargo, todo debe estar basado en juicio profesional. Ahí está el sin embargo. Todo tiene que ver con juicio profesional, porque las circunstancias de las empresas son diferentes. Solo como énfasis. Por lo tanto, primero deben, antes que aplicar porcentajes, como que ya estarían dados, apliquen criterio de definir, como hace un ratito hemos definido. Entonces, elija del estado financiero aquellos saldos de cuenta y transacciones obviamente más significativos, ¿no? Considerando la naturaleza y el importe. A ver, ayer estábamos viendo, no, les voy a dejar eso como trabajo. ¿Por no? Tomaré también eso. A ver, ayer estamos viendo en Excel, a ver. A ver, abriremos lo que estábamos viendo ayer en Excel y sobre eso vamos a hacer esto que está diciendo. Entonces, ya dice, mientras carga el Excel, elija de los estados financieros aquellos saldos de cuenta o transacciones obviamente más significativos, ¿no? Los obviamente más significativos, facilitos, y que nosotros hemos aprendido y hemos tomado una decisión de marcarlos con color amarillo, ¿no? Después dice, elija aquellos saldos o transacciones menos significativos. Obviamente, también los menos significativos, como hace un ratito hicimos. Y quedarán las partidas indecisas, dice. Entonces, esas indecisas de no poder clasificar que son partidas grandes o partidas pequeñas, demuestran el umbral de materialidad. En primera instancia, ahí está la materialidad. Ya después lo ratifican con los porcentajes que tengan ustedes. Pero primero, saben que deben identificar esas partidas indecisas del umbral de materialidad y luego ratificar con el porcentaje. Entonces, como ya tenemos el Excel, a ver, levantaremos el archivo de ayer. Aquí estábamos viendo las cuentas que son significativas del ejercicio de ella y que ustedes van a tener que hacer igual. Ok, bien, ahí está. Entonces ayer ya habíamos identificado cuáles son las más significativas, las que están marcadas con amarillo. A eso se refiere a esto, es decir, el primero. Obviamente identifica los que son más significativos. Ahora identifica los que obviamente no son significativos. Y esos los vamos a marcar con un color verde. ¿Ok?
esas partidas que obviamente no son significativas, porque las significativas ayer ya las marcamos con amarillo. Ahora marcaremos aquellos que no son significativos. Y a ver, le vamos a dar los menos significativos, no, para empezar tengo 300, que obviamente no es significativo, ¿ok? Después vamos diciendo, estos 5,000 tampoco son tan significativos. ¿Y qué más? 11,000. Bueno, tal vez los 15,000 podían ser, en todo caso, ya es, ustedes están lanzando la idea, pero cuidado, no solo se toma, no solamente se toma el importe, sino debe tomarse la naturaleza. No es cuestión de matemáticas, es cuestión de criterio. Bien, estamos aquí. Bajo esas condiciones, esta es una empresa industrial y comercial. ¿Ustedes creen que las cuentas por cobrar que llegan a 15,000 no sean importantes? Porque es parte del giro del negocio, ¿no ven? Entonces, esas sí pueden ser importantes o medianamente importantes. Eso quiere decir que voy a precisar un poquito más y voy a decir, estos 96 son significativos, ya solo para el año 2012. Estos 63 ya entro en discusión. Es el valor llave, los intangibles, las marcas de la fábrica. Podría decir, bueno, lo voy a tomar como significativo, por su naturaleza. Después ya empiezo a dudar, ¿no? Y digo, estas otras cuentas por cobrar, dado que he definido aquí que es 60, lo tomaré nomás como significativo. Y ahora sí, yo sé que las cuentas por cobrar pueden ser significativas y sin embargo aquí yo estoy definiendo como que todo lo que está en blanco ya me hace entrar en duda de si es o no significativo, dado que los menos significativos ya los he considerado y que están marcados con color verde. Entonces, mi conclusión puede ser en este instante de decir ¿ok? De definirme y decir que tomando en cuenta, a ver, voy a hacer aquí una ventanita, ok, diré, tomando en cuenta, ¿sí? El activo, el umbral de materialidad está a mi criterio, ¿ok? Que puede ser que no coincidamos por si acaso en el criterio, pero no va a disfrazarse tampoco mucho. Entre los 15, que es el límite de cuentas por cobrar, y 27, que son las inversiones temporarias. ¿Ok? Entre 15, entre bolivianos, 15,000, y 27. Siempre es redondeado. Estimado nomás es. ¿Ok?
15.000 de cuentas por cobrar y 27.000 de inversiones temporarias. Por ahí está en mi criterio la materialidad. ¿Sí? Ahí está la materialidad. Lo voy a poner con una letrita más grande para que ustedes... ¿De acuerdo? Eso es. Está entre 15 y 27. Pero no es pues el único parámetro que debo tomar en cuenta. También tengo que trabajar con el estado de resultados. El estado de resultados ya me ha marcado aquí con amarillito los más significativos. Y ahora marcaremos los menos significativos. Por ejemplo, estos 3.000, ¿no? Estos 4.000. Y nos estamos quedando, bueno, los ingresos financieros también. Y estamos quedando que, según el estado de resultados, la materialidad está en el rango de 18, entre 4 y 18. Entonces, pondremos lo mismo aquí como comentario. Y podemos decir que, a mi criterio, y tomando en cuenta, ¿sí?, el estado de resultados, ¿sí? Y tomando en cuenta el estado de resultados, la materialidad, a mi criterio, está entre los 4, que es el más alto, entre 4.000 bolivianos, 4.000 y 18.500, porque es redondeando, nunca tomen, y bolivianos 18.500. Si yo hago una congruencia entre ambos, quiero decir, el estado de resultados, que está entre 4 y 18.500, ¿no? ¿Cuánto dijimos? Entre 4.000 y 18.500. Y tomamos en cuenta esta. Yo diría que en conjunto de los dos, la materialidad estaría entonces resumida entre 4.000, creo que 4.000 es muy poco, ¿no? Pero bueno, entre 4.000 y 27.000. En resumen, ¿sí? Resumen, bolivianos, por 4.000 y 27.000. En resumen, ese sería el umbral. Ahora, tenemos que ir en busca de los porcentajes definidos por los criterios o de la firma o del riesgo, o si ustedes quieren, en función de los porcentajes definidos por el estudio que hicimos para Bolivia y que están aquí. Están resumidos por ahí. No, deben estar por aquí. Ahí está, ¿no? Entonces podemos tomar, si tomamos en función de los activos, entre 0 y 3%, y si es que tomamos en cuenta también la utilidad del 3 al 10%, ¿ok? En el caso de la, digamos que tomemos, por decir, tomamos de los activos el 2%, ¿sí? O de los ingresos también, entonces, para el ejercicio que estamos haciendo, el 2% del total de activos, ¿cuánto sería?
Ups. El 2% que hemos hecho. Ahí estaba. Si tomamos el 2% o el 1%, entonces del total de activos aquí sería el 2%, el 1% sería 24, casi 25. El 2% sería 50, según se establece en si tomamos esos porcentajes, pero varía si es que es o no una PIE, que es a lo que vamos a llegar enseguida. Pero si tomamos el porcentaje de lo que vamos a ver aquí, ¿ok? Y ya les muestro nomás esos porcentajes que enseguida tienen una historia. Entonces, si es una PIE, está entre el 0, 5 y 1%. Si es una entidad que cotiza, pública, de interés público. Si es una entidad en la que no se tiene interés público, estaría entre 0 y 3% del total de los activos. Por lo tanto, a ver, tomaremos esos datos. Si hemos tomado los activos, tomaremos y diremos, no es una PIE, entonces tomamos el 2% y nos sale 50,000. Si fuese una PIE, nos saldría 25,000. ¿Ok? Pero no es el único parámetro que se toma para tomar decisiones. El primer parámetro siempre va a ser la utilidad antes de impuestos. En este caso, podríamos tomar un 8% de la utilidad antes de impuestos. En ese caso, tomamos 8% de la utilidad antes de impuestos y que está aquí y que sería de 200 antes de impuestos 225, 185, 225, 189 por el 8%, eso me sale 18,000. Y 18,000 está dentro del rango, miren, que hemos tomado. Y 18,000 está en el rango de entre 4 y 27,000. Entonces, pareciera que la materialidad en este caso es de 18,000 ya clavados, ya está definido. ¿Cómo yo defino eso que es 18,000 y no 50,000? Porque hace un rato dije, a ver, calcularé sobre el total de activos, y del activo era 2%, y 2% de 20, a ver, 2% de 2.477.971 por 2%, sale pues 49,500 y tantos, o sea, 50,000. ¿Y por qué no tomo los 50,000? Es la pregunta. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? ¿O por qué no tomo el patrimonio? Que es la otra opción. El patrimonio está 1.450,000 y aquí dice, si tomas el patrimonio debes tomar entre 1 y 5. Digamos, tomemos el 4 con el riesgo. Entonces, si yo tomo el 4% de 1.450,000, 821 por 4%, eso me sale 58,000. Entonces, de esos tres, ¿cuál es el correcto? Porque de activos salió 50,000, de patrimonio me salió 58,000, y tomando la utilidad me salió 18,000. Y yo sabía, en resumen, que mi rango de materialidad tiene que estar, ¿dónde? Ahí está, entre 4,000 y 27,000. Entonces, no puede ser 50,000, no puede ser 58,000. ¿Cuánto debe ser? 18,000. Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿de qué depende? De lo que se llama punto de referencia, que es la otra parte. ¿Ok? ¿De qué depende? ¿De qué se define? ¿Cuál es? Entonces, depende del punto de referencia. Los puntos de referencia pueden ser, ¿ok? Las referencias netas, la utilidad o el patrimonio. Las referencias brutas, los activos, los ingresos o los gastos. Ahora,
está aquí 1, 2, 3, 4. Voy a ponerlo mejor, más concreto, ¿no? Y voy a decir, un segundito, está cargando, ahora sí. ¿Sí? Aquí le voy a llamar orden del punto de, o preferencias, orden. Orden o grado de prelación de puntos de referencia. Entonces, si tomo esa condición, diré que el primer grado establecido universalmente es la utilidad antes de impuestos. En segunda opción, dependiendo de los usuarios, donde se concentren los usuarios, están los ingresos. Como tercera opción están los activos. Y dependiendo de si la empresa si la entidad es no gubernamental, es una ONG, entonces se toman el total de gastos. Bueno, en general en las empresas, entonces, lo primero que deben considerar ustedes es la utilidad antes de impuestos. A no ser que esa utilidad tenga un problema, como problemas de, enseguida vamos a verlo, de volatilidad. Si la utilidad tiene problemas de volatilidad, entonces deben irse ustedes a tomar en cuenta los ingresos. Si los ingresos tienen algún problema, por ejemplo, que la empresa es reciente, quiero decir, se ha creado hace 2 años, entonces todavía está queriendo entrar en desarrollo. En esas condiciones, entonces los ingresos no son un punto de referencia y hay que irse al tercero, que son los activos. Si por alguna razón los activos no son representativos, entonces tenemos que tomar el patrimonio. Pero como primera referencia, la utilidad. ¿Ok? La utilidad. Ahora en el caso del ejercicio que hemos tomado, dijimos, tomando en cuenta la utilidad, que es nuestro primer parámetro, que salió 18,000 y que está dentro del umbral, ya estoy a punto de aceptarlo, porque así se establece. Pero por si acaso, tengo que ver si no tiene una volatilidad. Eso quiere decir que debo ver en los diferentes años, por lo menos 2 años anteriores, para saber si eso no es cambiante. Y entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué les parece la utilidad de nuestra empresa que estamos tomando? Antes sacaban una utilidad de 200, después ha bajado a 188 y otra vez ha vuelto a 200. En promedio la utilidad es 200 de los 3 años. Entonces no es tan volátil, o sea, no es en realidad volátil, que es cierto, baja un poco, pero no es volátil. No es que se va un año a pérdida, otra vez sube a utilidad, otro año baja la utilidad, pero al mínimo. No. Entonces, en nuestro ejercicio es razonable tomar en cuenta y definitivamente la materialidad debe basarse en lo que significa la utilidad antes de impuestos y es 18,000. Punto. Bien, entonces, ¿qué son esos puntos de referencia que deben ser considerados? Entonces, ¿qué son esos puntos de referencia? Primero,
no se toma a secas. ¿Será el activo? ¿Será la utilidad? Ya hace un rato les he calculado, les he dicho, depende del usuario. Porque hay ciertos usuarios que tienen una expectativa. Deben considerar a los diferentes usuarios. ¿Y cuál de esos son los más importantes? Normalmente, los financiadores, los bancos, normalmente los inversionistas, que son los que quieren saber, ¿no es cierto?, si la empresa ha obtenido utilidades o si la empresa tiene capacidad de pago o si la empresa tiene solvencia. Entonces, si eso es así, pues uno piensa y dice, de utilidad, el estado de resultados de utilidad. Si habla desde el punto de vista de solvencia, entonces el activo. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo único que debe considerar. Lo otro es, y esos parámetros que estamos tomando, ¿varían cada año? Eso quiere decir, ¿son volátiles? Porque si son volátiles, no son un buen punto de referencia y hay que desecharlos. La volatilidad no quiere, siempre va a cambiar, por supuesto. La volatilidad son cambios bruscos. No es un cambio menor, son cambios bruscos. También deben considerar los elementos más relevantes. Quiero decir, en una fábrica, lo más relevante, obviamente, son la maquinaria, la propiedad, planta y equipo. En ese caso, hay que tener una cierta tendencia de calcular la materialidad con base en el total de activos. Por el otro lado, hay que tomar en cuenta a los financiadores, ya decía, hay que tomar en cuenta el financiamiento. Y en ese caso uno está pensando en la solvencia, en el patrimonio, ¿no? También hay que tomar en cuenta la naturaleza de la entidad, porque no es lo mismo una organización con fines de lucro, no es lo mismo una organización sin fines de lucro, no es lo mismo una empresa de servicios, no es lo mismo una empresa industrial. Cambia. El enfoque que uno toma cambia. Entonces, hay que tener mucho criterio. Ahora, el año pasado ha habido muchos ajustes. De repente el año pasado ha habido grandes ajustes, entonces uno tiene que normalizar. Puede decir, no tomo en cuenta estos ajustes y quitando esos ajustes recién hace el cálculo, porque de repente es un ajuste de gestiones anteriores, no sé. Y ¿dónde? Uno hay que preguntar qué es lo que quiere ver, hay que responder al usuario. ¿Dónde está el usuario? Que tiene que ver con la expectativa. Entonces, busquen el mejor punto de referencia. En cuanto a los porcentajes, para terminar, antes, el año 2013, teníamos estos calculados por las diferentes firmas auditoras para PIEs y no PIEs, y resulta que en un estudio reciente esos cálculos se han modificado y han concluido que estos son los mejores porcentajes hoy en día, y de esos yo he escogido los que están mejor calculados de las empresas B, D y E, y al final nos vamos a quedar con esta tabla para los exámenes, para los cálculos, para las prácticas y para todo. ¿Ok? Y en función de eso vamos a hacer esos cálculos. Ahora, yo les voy a pedir como ejercicio, y creo que ya lo tengo aquí anotado. Ahí están marcaditos los ejercicios. Que hagan esos cálculos. El ejercicio consta de lo siguiente. Primero, deben identificar las cuentas más significativas. Segundo, como práctica, deben identificar de esas cuentas que son más significativas, que en ningún caso pueden pasar de 10, no pueden ser más de 10. De esas cuentas o transacciones más significativas, que voy a poner,
Voy a hacer aquí, insertar práctica, ¿ok? Bien. Práctica. De las empresas elegidas, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5 empresas. De las 5 empresas elegidas, determinar. 1. Los 5 saldos de cuentas más significativos. 2. Los 5, las 5 transacciones más significativas. ¿Ok? 3. Por cada saldo o transacción significativa, identificar dos aseveraciones relevantes. 4. Calcular el umbral de materialidad de los activos. 5. Calcular el umbral de materialidad de los resultados, como lo hemos hecho, ¿no? 6. Definir el umbral de materialidad. Y 7. Calcular la materialidad global según tablas. Listo. Eso es. ¿Cuáles son las empresas? ¿No? Aquí ya los he marcado. Voy a emplear. Anote. O sáquenle mejor. ¿Cuántas hay aquí? 1, 2, 3. Más abajo. A ver, vamos a identificar. Todas son empresas chilenas, por si acaso, porque estaban dispuestas, ¿no? A ver, lo voy a marcar y ustedes, por favor, ahí está inclusive el código de donde pueden encontrar, ¿no? Todo al 19, no del 20, del año 2019, no del año 20, ¿ok? Porque de repente el año 20 todavía en algunos no han terminado. Del Club de Polo y Equitación San Cristóbal, ¿sí? De la Compañía Chilena de Fósforos, de la Compañía Eléctrica Litoral, de la empresa constructora Moller, como lo están viendo ahí, o no sé si las letras están muy pequeñas para ustedes, porque para mí yo estoy con pantalla grande. Y a ver, ¿cuál más? De
Aquí abajo. De una inmobiliaria, a ver. Inmobiliaria El Refugio. Listo. Las empresas son, primero, Club de Polo y Equitación San Cristóbal. Compañía Chilena de Fósforos. La Compañía Eléctrica del Litoral. La empresa constructora Moller. Y finalmente la inmobiliaria El Refugio. A no ser que haya otra cosita más bonita. Sí, no la inmobiliaria El Refugio, porque ya hay una inmobiliaria. ¿Ok? Lo recordaremos, no es. Aquí estoy viendo más interesantes. Y veamos unita de vinos, pero ya no Conchitoro, otra. Sí, está bien. Viñedos del Maule. Viñedos del Maule. Están marcados. Esos 5, por favor. Ya saben, tienen que entregar la práctica en Excel o PDF o, ¿no? Lo que quieran. 1 minuto antes de entrar a la clase, el día viernes a las 7:30. Si no tienen alguna pregunta, pues los voy a dejar. ¿Jóvenes? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Sí, todo claro. ¿Han ¿A su anotado correo, cuál no, es? licenciada? Mi correo, sí. Han anotado qué empresas son, ¿no? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Ok. Ahí están las 4. Y finalmente la otra. Gracias, que estén bien. Gracias, licenciado. Chao. Que tenga un buen día, licenciado. Licenciado. Gracias. Luego, licenciado. Luego, licenciado. Chao, hasta luego.